La suma de todas nuestras pequeñas decisiones crean nuestra vida. Y estas pequeñas decisiones, por supuesto, nos llevan a las decisiones más grandes. Estaba recordando una novela casi que infantil, pero que es muy buena. Han hecho películas, hace no mucho lanzaron una película acerca de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Recuerdan? Hay un episodio en este relato que a mí siempre me ha gustado mucho. Permítanme compartirlo para ilustrar lo que les quiero más adelante, conforme a la palabra, poder compartir. Hay un momento cuando Alicia se encuentra caminando en un bosque y llega a una intersección donde hay varias rutas, varios caminos. No sé si recordarán aquellos que han visto la película o han leído el libro. Y cuando llega a esta intersección, ella se encuentra en la encrucijada de cuál camino tomar. No sabía para dónde ir. Y aquí aparece otro personaje en el relato de esta novela, el gato. Les quiero leer rápidamente el diálogo que a continuación se da cuando Alicia está en esta indecisión de cuál ruta tomar y el gato comienza a hablar con ella. Y Alicia le pregunta cuando se fija que está por ahí un gatito: ¿podrías decirme por favor qué camino debo de seguir para salir de aquí?, le dice ella. Y el gato le responde: esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y ella le respondió: no me importa mucho el sitio, solamente quiero salir de aquí. Y el gato le responde: entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Siempre que llegue a alguna parte, dijo Alicia, no me importa. Y el gato le dice: oh, Alicia, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. Lo que me llama la atención es cómo muchas veces la vida de nosotros se parece a esta forma de pensar de Alicia. Ella simplemente quería salir del problema en el que se encontraba. Era que no sabía cómo salir del bosque. Sin embargo, el gato la llevó un poquito más allá. El gato no se trata simplemente de salir del lugar, sino saber para dónde te va a dirigir, hacia dónde tenés que tomar el rumbo de tu vida. La vida en muchos sentidos, mi estimado, si no es que en todos los sentidos, se trata de decisiones. Y como les dije al comienzo, la suma de nuestras pequeñas decisiones crean nuestra vida, y estas pequeñas decisiones nos llevan, por supuesto, a tomar las decisiones más grandes o las más importantes. El mensaje de hoy se titula: ¿qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, les dice Pablo, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Ahora, ¿por qué debería de ser importante decidir en base a las cosas que me conviene, no simplemente en base a las cosas que yo quiero hacer en la vida? Pablo dice: tenemos la libertad de hacer lo que querramos. Sin embargo, no todo lo que querramos realmente es conveniente. No todo. Pero al menos una pregunta que yo me hago es: ¿cómo me doy cuenta de qué cosas son las que me convienen? Es más, me hago otra pregunta: ¿por qué solo tengo que tomar decisiones convenientes? ¿Por qué todo tiene que ser para edificación? ¿Por qué todo tiene que ser con este tipo de mentalidad? Salomón llegó a decir en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 10, el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, y entendiendo la palabra prosperidad no en términos económicos, sino si hubiera otra forma de expresarlo, es: si querés que te vaya bien en la vida, tiene que ver con eso, prosperidad, que nos vaya bien en el camino de la vida. Tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Y aquí está para mí la razón principal de por qué tenemos que hacer cosas o decidir por aquellas cosas que son convenientes. ¿Por qué? Porque cuando yo decido las cosas que son convenientes, mis estimados, me va a ir bien en la vida. Por supuesto, yo sé que parece una obviedad, algo tan básico, pero de repente, como hemos escuchado popularmente, tropezamos en lo plano. Y cosas tan importantes que son para nosotros como estas,
a veces las olvidamos y por lo tanto nuestra vida va por una ruta que no debería de ir, y por supuesto eso genera una serie de cosas que terminan por lastimar y dañar el propósito que Dios tenía para nuestra vida. Cuando ustedes hacen como una suerte de análisis acerca de cómo yo tomo mis decisiones, yo creo que al igual que yo, todos tenemos como cuatro formas cuatro formas en las que normalmente tomamos nuestras decisiones. Número uno, aquí hay personas que hacen lo que Dios les pide, ¿sí o no? Amén. Sí, ¿verdad? Eso es una muy buena forma de tomar decisiones, hacer lo que Dios me pide. Pero número dos, está también este otro asunto. Cosas que las personas a quienes amo necesitan que yo haga. Hay cosas que yo decido porque son importantes para aquellas personas que yo amo, mi familia, por ejemplo, mi esposa, mis hijos, mi mamá, familiares más lejanos. Número tres, cosas que yo quiero hacer. A veces nuestras decisiones simplemente se basan en mis propios caprichos, en mis propias ambiciones, en mis propios anhelos, más allá de que si es bueno o si es malo. Pero a veces es una manera en la que tomamos decisiones. Y número cuatro, cosas que todos los demás quieren que yo haga. También nos encontramos en la encrucijada en la que a veces tomamos decisiones no necesariamente porque me conviene o no, sino porque es lo que la gente espera de mí. Entonces yo siento una demanda de parte de algunas personas y por causa de esa demanda yo comienzo a actuar. Y a veces creo que de esa forma es que se reduce la manera en la que tomamos decisiones. Cosas que Dios quiere que yo haga, cosas que las personas que yo amo necesitan que yo haga, cosas que yo quiero hacer y las cosas que las personas quieren que yo haga. Pero otra vez, ¿cómo descubro qué decisiones tengo que tomar? ¿Cómo descubro qué cosas tengo que hacer y qué cosas no tengo que hacer? ¿Cómo me doy cuenta qué es importante y qué no es importante? Y quiero llevarle a través de 4 preguntas para responder a este asunto que para mí es tan clave. 4 preguntas que nos van a ayudar a descubrir cuáles son las cosas que realmente son valiosas para nuestra vida. Son 4 preguntas que nos van a hacer pensar mucho y espero que bendigan mucho las respuestas que vamos a hallar a la luz de las Escrituras. Esta es la primera pregunta, si acaso usted y yo necesitamos descubrir qué cosas realmente tenemos que hacer. Número 1, ¿cómo poder escoger? Tengo que decidir qué voz voy a escuchar. Esa es la primera pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida. Les dejo esta frase que a mí al menos me pareció bastante interesante. Cada vez que tomás una decisión, revelás lo que es valioso para vos. Cada vez que yo decido qué ruta tomar, estoy diciendo cuáles son las cosas importantes para mí. Y muchas de estas cosas se definen a raíz de la voz que yo escucho. Observe esta expresión que le comparto acá en pantalla. La voz que más escuchas se convierte en tu autoridad. Y tu autoridad va a determinar tus valores. Y tus valores determinan tus decisiones. Y cuando me refiero a una voz o a una autoridad, no me estoy refiriendo a una persona. No tenga en mente a una persona, no me estoy refiriendo a un personaje X o Y. No me refiero a un líder, no me refiero a una persona que carga un título. Cuando me refiero a una voz, me refiero a una de estas 3 cosas. Número 1, todos nosotros escuchamos más a una de estas 3 voces y que después de todo son las que definen la forma en la que yo tomo decisiones. Esta es la primera, yo mismo. Muchas veces la voz que yo más escucho no es la de Dios, no es la de consejeros, sino solamente la mía. Pareciera que la mía es la única voz que importa escuchar. Y esto, por supuesto, tiene que ver mucho con el tema del orgullo. Pero hay una advertencia que la palabra del Señor nos hace alrededor de tener esta dinámica de vida. Observen por favor lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 9.
Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Lo peor que podemos hacer nosotros, o en todo caso, una de las cosas más peligrosas que podemos hacer, es tomar decisiones únicamente dejándonos guiar por el corazón. No hay tal cosa como que el corazón es un buen consejero. El corazón no es un buen consejero, especialmente cuando no ha sido un corazón que ha sido redimido o que esté alineado con los pensamientos divinos. Normalmente nuestro corazón es perverso. La palabra perverso que ustedes notan ahí en pantalla significa en el original desviado, en la dirección equivocada. ¿Sabe por qué? Porque la manera en la que yo veo la vida no siempre es la manera correcta. Hace poco estaba leyendo un estudio que sacaron hace varios años en Estados Unidos, donde se concluyó que el ser humano tiene la tendencia a percibir las cosas casi siempre de la forma equivocada. Por lo tanto, la forma en que percibo mis relaciones con otras personas, en mi familia, con amistades, en un trabajo, en una iglesia, etcétera, casi siempre puede ser la equivocada. La forma en la que percibo mis problemas también a veces pueden ser errados, porque a veces maximizo algunas cosas que en realidad no es avión. Tal vez no llega ni a carrito de juguete. Sin embargo, en mi manera de percibirla, en mi realidad, lo hago grande. La forma en que percibo el mundo y cada una de las cosas que suceden también afecta mucho la manera en la que yo tomo decisiones. Yo tengo que aprender a evaluarme y darme cuenta si acaso muchas de las decisiones que yo estoy tomando en la vida es simplemente en base a mi propio criterio y no a un criterio mayor, en base a una voz que no sea la mía. Solo que yo perciba algo no significa que sea verdad. Escuché esto que me gustó mucho. Nosotros no percibimos las cosas como son, las percibimos como somos. Se los repito otra vez, nosotros no siempre percibimos las cosas como son, las percibimos como somos. Por lo tanto, mi voz, aunque no siempre es dañina, aunque no siempre es mala, no lo quiero que lo interprete de esa manera, pero no siempre es confiable tampoco. Y si no siempre es confiable, tengo que buscar una voz que sea más confiable que la mía. Una voz que me ayude a tomar las decisiones correctas, con quién me voy a casar, qué carrera voy a estudiar, cómo criar a mis hijos, cómo tratar a mi esposa. Cada asunto de la vida tiene que ser dirigido por algo que me fundamente, algo que le dé valor a cada cosa que yo haga. Proverbios 16, versículo 25 dice, delante de cada persona hay un camino que parece, observen esa forma en la que lo describe Salomón, delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Muchas de nuestras decisiones parecen buenas, parecieran extraordinarias, sin embargo terminan en muerte. ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Escuchando nuestra propia voz? O número dos, esta es la segunda opción, cuando escuchamos la voz de todo un sistema o lo que le pudiéramos denominar también la sociedad. La sociedad también nos dicta una forma en la que supuestamente tenemos que vivir. La sociedad también nos dicta una manera en la que supuestamente nos tenemos que comportar, una forma en la que tenemos que hacer familia. La sociedad supuestamente nos dice cómo tiene que ser un hombre. La sociedad también nos dice cómo debería de ser una dama, cómo deberían de portarse los hijos, etcétera. La sociedad parece también tener una voz con mucha influencia. El apóstol Juan dijo en la primera carta que escribió, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabe por qué la voz de la sociedad no debería de ser nuestra voz de mayor influencia? Porque la sociedad, observa en pantalla, valora la apariencia más que la esencia. Por eso es que nos interesamos tanto en cómo nos vemos
Y no porque no sea importante tratar de andar bien o lucir bien. No lo tome tampoco por ahí. Pero la sociedad pareciera que maximiza mucho la apariencia, número uno. Número dos, la sociedad valora el placer. Por lo tanto, tendemos mucho a la inmoralidad sexual como sociedad. Como sociedad, lo importante no es la forma, sino el fin. El proceso, sino el fin que hay. Entonces no importa si el placer lo vas a conseguir a través de la infidelidad o a través del sexo antes del matrimonio, con tal de que te sientas bien. Para la sociedad el termómetro de la vida es el placer, y la forma en la que tenés que tomar decisiones es si me dan placer o si no me dan placer. Y lamentablemente no puedo tomar decisiones únicamente pensando en mi placer. No todo aquello que me da placer me conviene. Y número tres, la sociedad valora las posesiones. Por eso me enfoco mucho en lo que voy adquiriendo a través de los años. Y otra vez, no es malo adquirir cosas. No es malo hacernos de nuestras propias cosas, tener anhelos y poder tener una casa que tanto queremos, el carro que tanto soñamos, etc. En absoluto no es malo. Pero este tipo de pensamiento o esta dinámica de vida no puede dirigir todo el rumbo de mi existencia. Porque entonces yo estoy fallando. ¿Cuál debería ser entonces la voz que escuche? Y aquí está la tercera opción que tenemos. La palabra de Dios y todo lo que ahí se enseña. En la palabra, tanto usted como yo vamos a encontrar lo que realmente es importante, lo que vale la pena. El qué hacer y qué no hacer se encuentra en principios de la palabra. ¿Con quién me debo de casar? La Biblia yo sé que no le va a decir no te cases con Mario, porque la Biblia no dice detalles como eso, pero nos da principios. Los principios nos van a enseñar a tomar las decisiones correctas y por lo tanto a poder encauzar la vida por la ruta adecuada. Mire lo que dice la palabra, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libre de qué? La sociedad nos ata mucho, nosotros mismos nos atamos mucho. El pecado, por supuesto, nos ata mucho, totalmente. Y cuando yo comienzo a vivir conforme a lo que escucho, conforme a lo que leo, conforme a lo que estudio o profundizo de la palabra, mi vida comienza a dar un rumbo totalmente diferente. Primera de Samuel 16, versículo 7. Es interesante que cuando están escogiendo o cuando Samuel llega a ungir al próximo rey de Israel, cuando Saúl todavía gobernaba, recuerden que Isaí tiene a todos los hijos en fila, menos David, que estaba cuidando las ovejas. Y cuando Samuel comienza, Samuel se sorprende por uno de los hijos de Isaí y dice, este es. Pero viene el Señor y le dice a Samuel, en primera de Samuel 16, versículo 7, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. Se da cuenta, por lo tanto, que mi voz no puede ser siempre la que guíe. Porque Él mira las cosas de una manera muy diferente a la mía. Lucas 12, versículo 15. La vida no se mide por cuánto tienen. La sociedad nos enseña a tomar decisiones en base a tener una vida que acumule cosas. Pero la vida, una vez más nos dice la palabra, no se mide por cuánto tenemos. Lucas 16, verso 15. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Por lo tanto, la primera pregunta que me tengo que hacer para saber tomar las decisiones correctas debe ser esta: ¿qué voz voy a escuchar? Y cierro esta primera parte con esta pregunta para nosotros: ¿qué voz vamos a escuchar, mis estimados? Es más, ¿qué voz ha estado escuchando hasta hoy? La vida que tenemos refleja en muchos sentidos la voz que hemos venido escuchando. La familia que tenemos refleja en muchos sentidos la voz que hemos venido escuchando. Esa es la primera pregunta que le quiero dejar. La segunda es esta: ¿qué es lo que va a durar más? Toda decisión debe de tener
algo que sea con valor eterno, que no sea simplemente una decisión con valores muy temporales. Por supuesto me estoy refiriendo en términos espirituales. Las decisiones más importantes que tomamos son decisiones que trascienden incluso nuestra propia vida. La forma en la que yo estoy disciplinando o criando a mis hijos va a trascender incluso cuando yo me vaya de este mundo. Porque las decisiones que yo habré tomado acerca de cómo disciplino a mi hijo, yo me voy a morir, pero habrá quedado marcado en el corazón de ellos e incluso tal vez hasta en mis nietos. Toda decisión importante siempre nos trasciende, siempre nos va a trascender. Mire lo que dice Primera de Juan 2, verso 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4, verso 18, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura un poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. ¿Sabe que este asunto de tomar decisiones en base a cosas que también duren más, tiene que ver mucho, nos va a ayudar mucho a resolver incluso temas como la tentación? ¿Saben cuál es una de las cosas que más vende la tentación? La tentación nos vende tomar la decisión ya y disfrutar ya. No esperes. La tentación, la gran venta que nos hace es esa, básicamente. Es, haré lo que yo quiera y disfrutaré de los beneficios ya. Por eso la gente a veces se deja encauzar tan rápidamente por las tentaciones y esas voces que uno escucha. Voy a tomar esa plata no es mía, pero si la tomo de esta forma nadie se va a dar cuenta. Y si la agarro, de paso voy a poder resolver algunos problemas que tengo en este momento, voy a poder pagar muchas otras deudas. Entonces estoy dispuesto a sacrificar ciertos valores en mi vida, convicciones y principios, con tal de poder resolver problemas ahorita. Ese es el juego de la tentación. Lo mismo sucede con lo sexual. Disfruta ya. No esperes al matrimonio. No esperes a que te cases y a que te comprometas con el chico de los sueños, con la chica de los sueños. Disfruta ya. En cambio, Dios nos dice, haz lo que yo te digo, y en algunas ocasiones los beneficios los vas a ver un tiempo después. A veces los beneficios los comenzamos a ver un tiempo después. Porque Dios, como les compartí hace poco, está muy interesado en la formación de nuestro carácter, de nuestra persona, que nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo. Y no tanto, tiene tanta prioridad en nuestra comodidad, que por supuesto también quiere que estemos bien, pero es la formación sobre todo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 25, refiriéndose a Moisés, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Eso es tomar una decisión a largo plazo. Prefiere ser maltratado. Hay cosas que en este momento tal vez no provocan placer, pero que a la vuelta de los años me daré cuenta que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Que yo esté disfrutando una decisión no significa que haya tomado la decisión correcta. Por eso nuevamente tengo que hacerme esta pregunta. No solamente qué voz voy a escuchar, sino también la decisión que estoy tomando, ¿dura sus beneficios poco o dura mucho? La tercera pregunta es la siguiente: ¿voy a elegir lo que es fácil o lo mejor? ¿Cómo tomo decisiones? ¿En base a lo que parece sencillo o en base a lo que parece complicado pero que a lo mejor es conveniente?
Dice un estudio que leía por ahí que el ser humano vive muchísimo con estrés, entre muchas razones, por vivir una vida con valores incongruentes. ¿Sabe qué significa eso? Dice, al menos este estudio, lo que afirmaba es que el ser humano a veces se estresa internamente, se siente mal, porque toma decisiones que a veces no son coherentes o congruentes con los valores que tiene. Por ejemplo, ¿no le ha pasado que uno dice, hice aquello y yo sabía que no lo tenía que hacer? Mentí y no tenía que mentir. Hice lo otro y no debía haberlo hecho. Vivir con ese constante conflicto interno de lo que hice y lo que no debí de hacer genera mucho estrés. Por eso me tengo que hacer esta pregunta: ¿voy a elegir lo que es fácil o lo que es mejor? Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios en el capítulo 5, versos 15 al 17: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No toda decisión va a ser sencilla. Por mucho que duela, a veces la mejor decisión que uno puede tomar es cortar una relación de noviazgo que no te conviene. Es cortar vínculos de negocios que no te convienen, aunque en este momento probablemente estés viendo ciertos beneficios, pero que el proceso o la forma en la que se están dando violan nuestros valores o nuestros principios espirituales. No podemos darnos el lujo, decía el pastor David, nadie puede vivir mal y sentirse bien al mismo tiempo. Porque por supuesto no estamos diseñados para eso. Especialmente cuando yo sé que he tomado una muy mala decisión. Entonces nuevamente le hago la pregunta: ¿voy a elegir lo que es fácil o lo que es mejor? Y la cuarta y última: ¿vale la pena el precio? Todo tiene un costo en la vida, todo. Y no me refiero en términos económicos. Hay cosas que las pagamos con tiempo, hay cosas que las pagamos con soledad. Todo lo que yo estoy decidiendo en algún momento me va a pasar una factura. Y la factura va a ser buena o me voy a dar el gran susto. A la vuelta de los años me puedo dar el gran susto que la manera en que he tomado decisiones para mi familia vea una factura con el pasar de los años y diga, no pensé todo lo que estaba destruyendo en el corazón de mis hijos, en el corazón de mi esposa. Y luego la factura va a ser que mis hijos no quieren saber nada de mí, que mi esposa no quiere saber nada de mí, que mis padres no quieren saber nada de mí, etcétera. Toda decisión que yo estoy tomando en este momento voy a tener que dar cuenta de ellas. Y si no en esta vida, cuando estemos cara a cara con el Señor. Porque en algún momento vamos a estar cara a cara con Él. Y van a comenzar a sacarnos toda la lista. A ver, te di una familia, esto hiciste con ella. Te di la oportunidad de servirme, esto hiciste con el talento que te di, el don que te di. Te di esto, te di aquello. Todo tiene un precio. Escuché la historia, es real y pareciera inventado, pareciera medio extraño, pero estaban contando de que unos personajes, dos hombres, se metieron en una tienda en Estados Unidos hace varios años, por la noche, y por supuesto, dos hombres tapados en la noche no van a ir a interceder para que Dios bendiga esa tienda. Y van a robar, ¿no? En teoría. Al menos no creo que haya otra motivación. El punto es que ellos salieron antes de que amaneciera, por supuesto, hicieron lo que iban a hacer. Y
Al día siguiente la tienda abre, todo normal, hacen el inventario, todo normal, no falta nada. Pero comienzan con el pasar de las primeras horas a ver un movimiento extraño de clientes. La tienda era como una tienda de electrodomésticos. Vendían televisores, equipos de sonido y todo lo parecido. Y comienzan a ver un fuerte movimiento de clientes. Y la gente comenzaba a llegar y compraban. La cosa no era un viernes negro para decir de que habían grandes promociones. Sin embargo, mientras el equipo de seguridad está revisando las cámaras durante las primeras horas de la mañana, se dan cuenta de algo, que habían llegado 2 hombres y están viendo lo que están haciendo. Los de seguridad no están al tanto de lo que está pasando en la tienda, las grandes ventas que están dándose. Ellos están revisando el video y de repente miran que fueron como niños traviesos, estos pseudo ladrones, porque no robaron nada al final. Pero comienzan a ver cómo cambian las etiquetas de un electrodoméstico a otro. Entonces, un televisor que costaba $200 pasó a costar 50, por ejemplo. Y así comenzaron a cambiar precios. De forma extraña, nadie se estaba dando cuenta del enorme error que estaban pasando. Y cuando logran ver eso, por supuesto, se van y comunican todo y paran todo. Y dicen, espérense, esto no puede ser. Con razón las ventas están buenas, se regó la voz de que hay un viernes negro y no hay nada por el estilo. Decía el reporte en el que leí esto, la gente está acostumbrada a querer mucho pagando poco. Es una dinámica social. Queremos tener una gran vida teniendo una factura raquítica, mínima. Y sucede exactamente igual en la familia, mis estimados. Toda gran familia amerita buenas decisiones. Todo gran matrimonio amerita enormes compromisos. Todo lo que usted y lo que yo hacemos tiene que ver con la forma en la que estoy considerando cada vez que tomo una decisión, la ruta en la que yo me tengo que subir en la vida. Filipenses 3, capítulo 7, versículo 7, y 8, y con esto voy cerrando. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los filipenses y les dijo, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo llegó a una conclusión en su vida. Luego, si hay alguien que tenía muchas cosas por las que jactarse, si hay alguien que tenía una vida y un currículum de lujo, ese era Pablo. Pero llega un punto donde Pablo se había construido una vida que no solamente era admirable para muchos, sino incluso admirable para él mismo. Él se enorgullecía seguramente de la vida que se había construido. Pero llegar a un punto donde Pablo dice, qué increíble, todo lo que yo pensé que era importante no vale nada. Porque me encontré con alguien que me ha demostrado lo que realmente es importante en la vida. Y hasta que nos encontremos con Cristo, el mismo con el que se encontró Pablo, vamos a poder reconocer las cosas que son importantes en la vida. Porque si no, en lugar de hacerlo entendidos de que algunas cosas son claves y que no se pueden postergar, lo que va a suceder es que
muchas personas comienzan supuestamente a tomar decisiones correctas, pero más como una carga, como una presión, y no como algo que se entiende. No es el papá que dice, ala, entonces tengo que darle más tiempo a mis hijos. Entonces pareciera que se vuelve una carga, una presión. Y así es muy difícil también. Pablo se encontró con Cristo para lograr entender que la vida que él se había construido no era lo que él pensaba. Y no es que no valía nada en términos de que no iba a ser útil para el servicio al Señor, no en ese sentido, sino en el sentido de que después de todo no era aquello que realmente le daba el sentido a su existencia, como quizás en algún momento uno piensa, mi vida es extraordinaria, he logrado llegar hasta este punto, he conquistado esto otro, tengo lo que tanto he soñado. Pero otra vez, la Biblia nos enseña que no siempre lo que yo me construyo es necesariamente las cosas que valen la pena. Un encuentro con Cristo, al igual que lo hizo Pablo, va a definir mucho las cosas que realmente valen la pena o no. La idea de este mensaje, mis hermanos, ¿saben qué es? Es poder evaluarnos y poder decir, en esta área no he estado tomando las decisiones correctas. He descuidado la casa. Me he enfocado en que lo importante es llevar el pan a la mesa, y eso es importante, pero he descuidado el tiempo con mis hijos. Me he enfocado en esto otro, pero he descuidado aquello. Es volver a reorientarnos, es poner el GPS del corazón muy bien. Y como enseña ese mismo GPS, a veces hay esas aplicaciones que te dicen cuando uno cambia la ruta, ¿no? En el camino, en el trayecto, uno cambia la ruta, y algunos te dicen redireccionando. Es lo mismo. Necesitamos redireccionar en muchas áreas de nuestra vida. Y lo peor que nos pudiera pasar, ¿saben qué es? Estar en la situación de Alicia en aquel bosque, que pareciera que lo único que le importa es salir del bosque y no saber el camino que debe de tomar por causa de que sea lo más conveniente. Muchos de nosotros pareciera que lo importante es salir de un clavo, de un problema, y no redireccionar nuestra vida por la ruta que el Señor trazó desde los inicios de nuestra existencia. Y entonces, como decía Salomón en Eclesiastés, si quieres que te vaya bien, si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien.